En 1964 se estrenó una película que nadie esperaba que cambiara el cine. Un western barato, rodado en España, con un director al que Hollywood había dado la espalda, con un compositor al que nadie tomaba en serio y un actor conocido por ser inexpresivo y una serie de televisión menor. Todo apuntaba a un fracaso. Y sin embargo, por un puñado de dólares, cambió el género del western para siempre. Lo que parecía un experimento sin futuro se convirtió en un terremoto cultural, una película que reescribió las reglas del western. En este vídeo analizaremos los duelos que cambiaron la forma de rodar la acción, el nacimiento del antihéroe, cómo la música de Morricone marcó el ritmo de la película y la convirtió en una experiencia única. También cómo Clint Eastwood se transformó en el actor perfecto para encarnar al hombre sin nombre y cómo, por un puñado de dólares, obligó tanto a los italianos como a los propios estadounidenses a copiar este estilo. Pero sobre todo, veremos cómo un plagio de una película japonesa se convirtió en una revolución, y cómo una película que sus propios autores despreciaron por pura autoexigencia, acabó creando una de las sagas más icónicas del cine, como es la trilogía del dólar, o marcando a Hollywood durante décadas, inspirando a directores como Scorsese o como Tarantino. Durante los años 30, 40 y 50, el western fue el género estrella de Hollywood. No había estudio que no produjera su ración anual, desde películas de serie B que llenaban sesiones dobles hasta superproducciones con John Wayne cabalgando hasta el atardecer. El oeste era rentable, previsible y universal, pero esa abundancia acabó pasando factura. A finales de los 50, el público ya se sabía el guión de memoria. Sheriff contra forajidos, pueblos sitiados, héroe solitario que devuelve el orden. Era una fórmula que había funcionado durante décadas, pero que empezaba a sonar mecánica, repetida hasta el aburrimiento. Además, las grandes estrellas que habían sostenido este género también habían envejecido con él. John Wayne, Gary Cooper o James Stewart seguían en el cartel, pero ya no encajaban igual en el papel de pistolero joven y aguerrido, básicamente porque estaban para jubilarse. Y mientras tanto, televisión se convirtió en un competidor directo. Series como Bonanza, Rat White o Gunsmoke ofrecían cada semana lo mismo que el cine había explotado durante años, pero gratis, en el salón de tu casa. El western ya no era un acontecimiento en la pantalla grande, era un producto rutinario que empezaba a diluirse entre reposiciones y capítulos televisivos. Además, el contexto social tampoco ayudó para nada. Estados Unidos ya no era el país que había visto crecer a Ford o a Hawks. Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó la Guerra Fría, Vietnam, la lucha por los derechos civiles. El western clásico, con sus héroes nobles y sus finales edificantes, parecía demasiado ingenuo para un país atravesado por muchas dudas, contradicciones y sobre todo violencia real. Al mismo tiempo, se acumulaban golpes que invitaban a mirar hacia atrás con otra óptica muy diferente. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy en 1963, el movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King, las protestas estudiantiles y el cuestionamiento abierto a la guerra de Vietnam eran heridas presentes que ponían en entredicho la imagen idílica de la nación y de paso el mito que Hollywood había fabricado durante décadas. Hubo intentos de renovar el género desde dentro. Ford mostró el peso del racismo en Más corazón que odio. Hawks trató de modernizar el sheriff en Río Bravo, pero fueron excepciones. La mayoría de películas seguían ancladas en ese mismo molde, y la televisión, que metía western semana tras semana, acabó de saturar al público. Los grandes estudios reaccionaron apartando el oeste de su lista de prioridades. Los presupuestos se destinaron a musicales que llenaban salas con colores y coreografías. West Side Story, My Fair Lady, superproducciones históricas que intentaban ser la nueva Ben Hur y thrillers contemporáneos que conectaban mejor con un público urbano. En comparación, el western parecía un recuerdo de otra época, un género que había servido para construir la identidad nacional, pero que ya no garantizaba la taquilla ni el prestigio. Los productores lo empezaron a ver como un riesgo totalmente innecesario, demasiado costoso de mantener como estrella de cartel y demasiado anticuado para atraer nuevas generaciones. Y a principios de los 60, el oeste había pasado de mito nacional a producto muy secundario. ¿Seguía presente? Sí, pero relegado a series televisivas y a películas menores que apenas tenían recorrido internacional. El cine americano, que durante décadas había utilizado el western como espejo de grandeza, lo consideraba ahora un género del pasado, incapaz de marcar el futuro. Y en ese vacío aparece Europa. Italia y España descubrieron en el agotamiento del western una oportunidad. Podrían reciclar sus códigos con menos dinero, menos pudor y un enfoque completamente diferente. El spaghetti western surgió en Europa en la década de los 60 como respuesta a la disminución de la producción de western en Hollywood, motivada principalmente por su bajo costo de producción. Un género que era para los europeos un sinónimo de acción, disparos y entretenimiento barato, a diferencia de los estadounidenses que veían en esas películas su propia historia nacional.
es esto mismo lo que llevó indirectamente y sin buscarlo explícitamente a ofrecer historias diferentes con un enfoque alternativo, un género que se desarrolló especialmente en España e Italia, a la cual, de la misma manera que el western clásico nos relataban historias de forajidos buscando oro en los ríos de California durante la fiebre de oro, muchas productoras vinieron a explotar esta nueva fuente de ingresos, en busca del oro europeo por así decirlo, convirtiendo la localidad española de Almería en la nueva Utah estadounidense, con el propósito de aprovechar el cambio ventajoso del dólar a la peseta para competir con las industrias cinematográficas de Alemania e Italia. En este contexto, se fijó en un Sergio Leone al que Hollywood había dado la espalda, una joven promesa romana que estaba dispuesta a hacer western de una manera completamente diferente. Y es que, aunque Leone no fue el creador del spaghetti western, sus películas, especialmente El bueno, el feo y el malo, se convirtieron en la imagen icónica del subgénero. El spaghetti western se caracterizaba por el uso intensivo de primeros planos y planos generales. Leone empleó primeros planos de rostros para intensificar la narrativa emocional en sus películas. Estas tomas se volvieron icónicas gracias a esta saga. Además de los primeros planos, Leone utilizaba panorámicas amplias y encuadres profundos, donde la acción principal a menudo se desarrollaba en el fondo. Otra disparidad clave con el western clásico es que, a diferencia de estos, donde los protagonistas eran héroes nobles y moralmente rectos, los personajes del spaghetti western carecían de moral y compasión, y harían cualquier cosa por dinero, sustituyendo al clásico héroe del western por el nuevo antihéroe. Leone reemplazó los diálogos extensos del western clásico por silencios dramáticos y música intensa, convirtiendo sus películas en verdaderos poemas visuales. Sus personajes eran callados, pero cuando hablaban sus palabras tenían un peso significativo y contundente. When you have to shoot, don't talk. Diciendo muchas veces frases lapidarias. Además que los personajes diseñados por Leone eran tiradores excepcionales, con una precisión casi mítica. Las escenas de los duelos, como el famoso final de Por un puñado de dólares, eran tensas y dramáticas, mostrando a personajes que podrían recibir múltiples disparos y mantenerse en pie, incrementando la emoción y el suspenso. Pero siempre sustentadas en un mínimo de realismo para no perder la suspensión de la credibilidad. Las tramas de estas películas a menudo giraban en torno a la venganza o el deseo de enriquecimiento. Al presentar a los yanquis y gringos como aventureros codiciosos, los italianos ridiculizaban y criticaban la cultura estadounidense. Este enfoque crítico y satírico proporcionó una nueva perspectiva que resonó con las audiencias europeas. Y es que, si bien el western es el mito americano por definición, la épica de la frontera, la lucha por la libertad y la conquista del salvaje oeste, reflejando los ideales de individualismo, heroísmo y la formación de la identidad estadounidense, el destino de manifiesto y todo este rollo, el spaghetti western es el mito sobre el mito, desmitificándolo y satirizando todos sus ideales. Pero sobre todo, uno de los elementos más característicos del western de Sergio Leone es la importancia capital que le da la música de su buen amigo Ennio Morricone. È una vocaccia, sicuramente la mia voce non è bella. Este la empleaba en sus spaghetti western para intensificar la atmósfera y profundizar la narrativa. Las imágenes quedaban totalmente subordinadas a la poderosa banda de Ennio Morricone, llenando de gran expresividad cada giro de cabeza, el toque de la empuñadura de una pistola o el simple paso al costado. Así la música se convirtió en un personaje más, marcando el compás de las tensiones y emociones en cada escena, creando una sinergia perfecta entre la imagen y sonido. Pero, ¿y si os digo que todo esto fue en parte un accidente? Sergio Leone tenía en gran parte estas ideas en su cabeza, pero no hubiera podido ser posible sin Ennio Morricone. Pero lejos de querer trabajar con él, Leone en un principio se opuso. Je me rappelle que quand j'ai fait mon premier film pour un puñado de dólares, je voulais pas Ennio Morricone parce que je le connaissais pas. J'étais habitué à travailler avec un autre musicien. Nous se sommes rencontrés le jour après parce que le producteur en a voulu nous faire rencontrer. Pues en un principio detestaba la idea de trabajar con un Ennio Morricone
que en ese momento era un desconocido, ya que le consideraba mediocre por haber producido en masa muchas bandas sonoras simples. Y esto es precisamente irónico, ya que Ennio Morricone, al igual que Leone, en ese momento se veía forzado a dejar a un lado su creatividad artística para trabajar a destajo en proyectos en los que no decidía nada. Según las propias palabras de Ennio Morricone a Leone en aquel entonces, este llegó a decir que yo, al igual que tú, también he realizado trabajos para comer. Leone, en su lugar, pretendía repetir con el primer compositor con el que colaboró durante su etapa de Peplums. Sin embargo, el presidente de la productora y el cual había dado libertad creativa casi plena a Leone, tras una discusión muy acalorada, accedió a que si a Leone no le gustaba Morricone, le buscaría otro compositor, pero con una sola condición para ello: debía reunirse una sola vez con Ennio y debía darle una oportunidad. Una reunión que cambiaría el curso de su carrera completamente y también marcaría la historia del cine, puesto que ambos se volvieron inseparables y fue Ennio Morricone de aquí adelante su compositor para el resto de películas, volviéndose además uno de sus amigos más cercanos. Para convencer a Leone, Morricone le mostró una composición para una obra de teatro que usaba instrumentos que replicaban la voz humana y cantos folclóricos nasales. Una música con la que venía experimentando en paralelo a sus trabajos más estandarizados u ordinarios, por así decirlo. Esta pieza sorprendió a Leone y sirvió de base para lo que sería la trilogía del dólar. Este dúo recién formado era una pura ebullición creativa. A palabras del propio Morricone, un maestro reconocido, el cual, a diferencia de Leone, sí que hizo trabajos por su cuenta sin el director italiano e hizo bandas sonoras icónicas como la de Los Intocables, La Misión o básicamente la mitad de las bandas sonoras de Tarantino, entre otras miles de bandas sonoras que es imposible de mencionar sin que este vídeo vaya a las 8 horas. Este decía que Leone era un hombre que le hacía mucho mejor compositor. En Por un puñado de dólares, Leone y Morricone buscaron distanciarse de las composiciones orquestales tradicionales de los westerns de Hollywood. Querían transmitir una sensación de soledad, simbolizado por el característico silbido que representaba un lugar apartado y que servía como tema principal del protagonista. Ci fu un'idea che ho già in mente e ho sviluppato questa idea, il fischio, gli strumenti che accompagnavano il fischio, che erano tutti strumenti di fantasia, non c'entrava niente, tutte percussioni strane. When I saw the movie, I was so surprised because that music was quite unique. At that particular time, nobody had tried one so operatic in a Western. This music helped dramatize me, which is hard to do. Esta combinación de sonidos musicales y efectos naturalistas, aunque brillante, a veces sobrecargaba el oído, reflejando precisamente lo que quería transmitir Leone, una grandilocuencia en sus historias. Pero sobre todo, al igual que las introducciones inspiradas en las sombras chinescas, la música buscaba evocar cómo las historias de Leone eran fábulas, películas de niños realizadas para adultos. Además que estas introducciones son una referencia a los inicios de las películas de James Bond de esa época, como por ejemplo la de James Bond contra el Dr. No, siendo esta toda una declaración de intenciones de Leone. Y es que a diferencia de la saga de 007, la cual está protagonizada por un héroe, la saga de la trilogía del dólar estaría protagonizada por un antihéroe. Pero, para acabar de hablar del maravilloso accidente que creó la trilogía del dólar, debemos entender que no solo fue la unión de estos dos genios creativos, sino, al igual que El bueno, el feo y el malo, la película más icónica de esta saga tiene 3 protagonistas, debemos añadir una persona más en la actuación. Alguien que en este momento era un absoluto desconocido para el gran público, y que en un género con estrellas ya sentadas como era el western, con actores de la talla de Gary Cooper, Henry Fonda o el mismísimo John Wayne, vino a eclipsar a todos y cada una de estas figuras, erigiéndose como el símbolo del género. Hablamos de Clint Eastwood. Y es que Clint Eastwood en esa época no era nadie, al menos aún. Era un actor que solo había interpretado papeles secundarios y principalmente en la televisión, y que además sus habilidades como actor eran cuestionadas por los mismos directores que le dirigían, al punto de que estos le recomendaban que fuera a clases de actuación, siendo lo máximo que pudo aspirar dentro de la industria a ser el segundo protagonista de una serie llamada Rawhide, en la cual no se encontraba a gusto interpretando a su personaje, ya que, según palabras del propio Eastwood, interpretaba a alguien que era tonto. Roddy, why don't you go out and sing? Yeah,
You lost your mind or something? I can't sing to them. Well, yeah, just sing like you do to the beeves. Boys, those are cattle. These are people out here, and they got guns. Beyond the sun, over the mountain. La opción de Eastwood surgió por puro rebote. Leone en un principio apuntó alto en su cast, pretendiendo a estrellas de la época como eran Henry Fonda, el cual ya en esa época se había establecido como todo un icono del western, o James Coburn, el cual acababa de filmar Los Siete Magníficos, otro western icónico. Ambos no fueron posibles porque se salían del presupuesto. Leone fue progresivamente bajando sus pretensiones y acabó llamando a la puerta de Charles Bronson, el cual rechazó el papel porque tras leer el guión lo consideró una basura. La ironía querría que más adelante estos tres actores trabajasen para él en su época crepuscular, Fonda y Bronson haciendo de Frank el villano y Armónica en Hasta que llegó su hora, o Érase una vez en el oeste en su versión original, o James Coburn en Agáchate maldito. Leone, en un acto desesperado, bajó de nuevo sus expectativas y contactó con Eric Fleming, un actor de mucho menos caché que los anteriores, el cual, como no, también le rechazó. Pero aquí viene la parte interesante, y es que este era el compañero de Eastwood en Ridgway, la serie que hemos mencionado antes, y el cual le propuso a Leone la opción de que su compañero fuera el protagonista que buscaba. Sergio Leone, tras observar su actuación en la serie, vio el aporte del actor, su altura de 1,93 m, rubio y de ojos claros, la figura perfecta a la che podría incarnar el antihéroe che tenía in mente. La cosa che mi colpì di questo ragazzo fu l'indolenza, un pigro nato, uomo gatto, cioè questo andamento così dinoccolato, quasi tormento, camminava. Poi invece, nel momento dell'azione, nel momento della cosa, acquistava. Hello? Una velocità, una dinamica proprio curiosissima. E questo mi procurava certo ben preciso, un fascino al personaggio. Además, que para Eastwood era una vía de escape, puesto que su contrato con Ridgway le imponía una exclusividad que le impedía rodar cualquier otro proyecto en los Estados Unidos. Pero no decía nada del extranjero. El actor aceptó la oferta principalmente porque le daba la oportunidad de visitar España con su esposa, tomándolo como unas vacaciones. My agent called me and said, they want you to do a Western in Italy. And I said, gee, I don't know, I get a month off, now I get time off, and now you want to do a Western in Italy. And I said, no, I don't want to do that. Sin ninguna intención de impulsar su carrera a través de este proyecto. De hecho, él mismo suponía que la película sería un fracaso y esperaba que nadie en los Estados Unidos llegase jamás a verla, cruzando sus destinos junto a Leone en una relación que sería un infierno para los dos. De hecho, Eastwood estuvo tan a disgusto durante el rodaje que amagó casi una docena de veces con abandonarlo. Bajo esta tesitura de azar y con el trío formado, Sergio Leone se dispuso a rodar el primer western de la saga, por un puñado de dólares, el cual en ese momento tenía otro nombre, El extraño magnífico. Quedaos con esto. Leone había anhelado durante mucho tiempo hacer películas de westerns en Estados Unidos. Para la filmación de su primer western, Leone decidió copiar sin ningún tapujo y sin ocultarlo en ningún momento a Yojimbo de Akira Kurosawa. La sceneggiatura l'ho fatta in 15 giorni e naturalmente è partito dal fatto che avevo visto Yojimbo. La cosa che più mi aveva incuriosito in Yojimbo era il fatto che era stato preso da una novella americana, da una serie gialla, e quindi Kurosawa aveva trasportato poi l'idea nei suoi samurai, e quindi a me venne proprio immediatamente l'idea di riportare in patria proprio questa idea. I said, this is Yojimbo. That's a picture I love. It's a great idea to do a Western from that story. I said, this is either going to really work well or it's just going to be awful. Al punto de que el propio Kurosawa, mediante una carta en la que le anunciaba una demanda por derechos de autor, le decía: he visto tu película. Es muy buena película, pero desafortunadamente es mi película. Pero su inspiración no solo se limitó a copiar la historia de antihéroe mercenario que ofrece sus servicios a dos bandos de una misma contienda a la vez. Esta incluyó ángulos de cámara, planos característicos y tomó prestadas varias técnicas de dirección inventadas por Kurosawa, como por ejemplo el efecto de polvo levantado bajo los pies del hombre sin nombre antes de su duelo final, similar a la que usaba Kurosawa. Pero Leone no se limitó ni mucho menos a copiar a Kurosawa en Por un puñado de dólares. Introduce dos elementos clave del spaghetti western que definirían las siguientes películas: los duelos elaborados y la subordinación de las imágenes a una poderosa banda sonora expresiva de Ennio Morricone. Además, incorpora primeros planos de rostros que exploran la psicología de los personajes. Para Leone, las emociones primordiales se revelan en la expresión facial y en la mímica de los actores, capturadas en los primeros planos íntimos. Las palabras simplemente dicen lo que las miradas no pueden.
En su primera película de la trilogía del dólar, Leone incluyó elementos que no habían sido vistos nunca antes en los westerns clásicos, como por ejemplo la violencia tan estética de sus westerns. Ya que, por puro accidente de nuevo, y sin estar familiarizado con la censura de Hollywood, concretamente con el Código Hays, el cual prohibía la representación explícita de la violencia. Pero esto también tiene truco. Y es que el Código Hays solo era de obligado cumplimiento para las productoras de cine realizadas dentro de los Estados Unidos. Las obras extranjeras, como era este caso, no tenían por qué cumplir la norma, y Leone no sabía absolutamente nada de esto, otro accidente más. Este uso de la violencia lo podemos ver en el primer duelo de la película, y que nos sirve también para entender cómo planteará los mismos a partir de ahora. Primero tenemos por una parte al personaje de Eastwood, un forastero misterioso y taciturno cuya vestimenta y actitud tranquila, con confianza en sí mismo, sugieren una experiencia y habilidades ocultas. El cual habla lo justo y lo necesario, solo que cuando lo hace, suelta frases lapidarias, literalmente. 3 coffins ready. Tras esto, vemos como el personaje de Clint Eastwood confronta a los 4 vaqueros que con anterioridad habían disparado su caballo para burlarse de él, con otra conversación burlesca. I understand you men were just playing around, but the muley just doesn't get it. Of course, if you were to all apologize. Además que la conversación se desarrolla sin música. Y es cuando esta aparece por primera vez cuando se anuncian las hostilidades. I don't think it's nice you laughing. My mule don't like people laughing. It's the crazy idea you're laughing at him. Apologize like I know you're going to, and might convince him that you really didn't mean it. Leone utiliza la narrativa visual para construir la tensión antes del duelo, planos cercanos de los rostros, preparación de las armas y movimientos que añaden suspense y expectativa, hasta que la música termina y el duelo acaba rápida y decisivamente. El protagonista demuestra su habilidad superior con el arma y se define a sí mismo como un antihéroe implacable y efectivo, además que la violencia es cruda y pragmática. ¿No habréis visto este estilo por casualidad en otro director que le gusta jugar con la tensión y acaba sus escenas de acción de manera intensa y rápida? ¿Quizás uno cuyo nombre empieza por Taran y acaba en Tino por casualidad? Además que la escena concluye en clave cómica. My mistake. 4 coffins. Momento que también copió de Yojimbo. Este enfoque audaz es el que definió el estilo único de Sergio Leone en el spaghetti western, estableciéndolo como todo un innovador del género. Además que esta película es el culmen de todo lo aprendido hasta ahora como segundo director, ya que, por ejemplo, la escena de la emboscada y la masacre en el río no hubiera sido posible sin su experiencia previa en películas como Sodoma y Gomorra, donde ya rodaba escenas complejas como estas, donde se involucraban muchos actores y demás. Y además que lograr dirigir todo esto en este contexto fue muy meritorio. Mismamente usaba grúas prestadas de otro rodaje porque no tenían presupuesto para propias. Además que al ser una producción internacional, las dificultades para comunicarse por el idioma con sus actores eran muy grandes. Por ejemplo con Eastwood. Even though I didn't speak any Italian, he didn't speak any English. So, a lot of sign language, and lots of this and that. Por lo que empleó la técnica que él mismo bautizó como Watch Me, las únicas palabras que sabía pronunciar en inglés, la cual consistía en actuar el primero y que el actor le imitase después. Otra de las técnicas tan características de Leone que comenzó a usar durante esta película consistía en que Ennio Morricone compusiera y grabara la música antes de iniciar la producción. Luego Leone filmaba con esta misma música en mente, incluso la hacía sonar durante el mismo rodaje, aprovechando que en Italia no se filmaba con sonido en directo, lo que permitía que no se necesitara silencio en los platós, ya que además los propios actores solían doblarse a sí mismos en postproducción ya que hablaban diferentes idiomas, tal y como hizo el propio Eastwood en esta película. Este método permitió que la música y las imágenes alcanzaran un nivel de armonía pocas veces vista en el cine. De hecho, el propio Stanley Kubrick, maravillado por esto mismo, le preguntó a Leone: ¿cómo eres capaz de lograr una unión tan perfecta entre la imagen y la música? A lo que Leone respondió: es realmente sencillo, consiste en componer primero la música.
La película fue estrenada en Italia un 12 de septiembre de 1964 y contra todo pronóstico fue un auténtico éxito de taquilla. Un éxito que no nació de una espectacular campaña de marketing, sino del boca a boca. Aunque no toda la recepción fue positiva, la crítica especializada de la época, concretamente en la norteamericana, no estaba contenta con esta subversión del género y menos aún con esta revisión de sus valores nacionales, por lo que la adoptaron despectivamente como el Spaghetti Western, nombre que el propio subgénero lo adoptaría con orgullo. Este éxito no supuso el final sino el principio de una saga. Irónicamente, tanto a Leone como a Ennio no les gustó el resultado final de la película ya que la consideraron mediocre. Io e Sergio Leone andammo a rivedere per un pugno di dollari e ci confessammo che non c'era piaciuto a nessuno dei due. Sí, los propios autores de Por un puñado de dólares consideraron que su película no era buena, pero gracias a esta feroz autocrítica y perfeccionismo, la saga mejoraría con cada entrega. Y aquí está realmente lo decisivo. Por un puñado de dólares no solamente abrió la trilogía del dólar, redefinió lo que significaba hacer un western. La influencia fue inmediata y brutal. En Italia brotaron decenas de directores dispuestos a seguir su huella. Sergio Corbucci con Django, Sojima con Cara a Cara, Duccio Tesari con Una pistola para Ringo. Cada uno exploró sus propias variaciones, pero todos caminaban por un sendero que Leone había abierto a tiros. En menos de 10 años se rodaron más de 400 películas bajo la etiqueta de Spaghetti Western, algunas brillantes, la mayoría baratas e imitativas, pero todas hijas de la misma chispa, un romano testarudo que convirtió el cadáver de un western clásico en un género nuevo. Lo curioso fue que hasta Hollywood, que había despreciado el Spaghetti Western como cine barato, acabó contagiado. Directores estadounidenses comenzaron a absorber esta estética. Sam Peckinpah rodó Grupo Salvaje en 1969, una película que, sin Leone, es inimaginable. Violencia explícita, antihéroes sin redención y un tono crepuscular que desmantelaba la imagen limpia del oeste. Donde Ford filmaba la caballería como épica, Peckinpah mostraba la carnicería a cámara lenta. Y no solo este, Don Siegel, que dirigió a Clint Eastwood en Harry el Sucio, reconocía que el actor había traído de Europa un nuevo tipo de personaje, lacónico, implacable, más cercano al antihéroe italiano que al sheriff americano. El propio Eastwood rodó en Estados Unidos películas como High Plains Drifter en 1973 o Pale Riders en 1985, que parecían directamente spaghetti western trasladados de Almería a California, pueblos polvorientos, justicieros fantasmas y violencia sin redención. Incluso John Wayne, símbolo del western clásico, se vio arrastrado a un género que ya no le pertenecía. El Gran Jake, de 1971, intentaba competir en crudeza con las películas italianas, pero lo hacía desde una posición incómoda, como un gigante fuera de tiempo, haciendo algo que no es lo suyo. La herencia de Leone había desplazado al propio duque de su trono. Y si seguimos tirando del hilo, el eco llega hasta Scorsese, hasta Tarantino. I believe they are the beginning of modern cinema. Right in between, where classic cinema ends and where New Hollywood starts, are the Dollars Trilogy. Hasta cada director que jugaba con la tensión, el silencio y la violencia estilizada como forma de arte. Todos ellos crecieron viendo a Leone. Por eso, Por un puñado de dólares no puede entenderse solo como la primera parte de una trilogía. Es el punto de quiebre donde el western clásico se convierte en otra cosa nueva. Antes de Leone, el género era mito gastado. Después de Leone, era un lenguaje nuevo que América tuvo que reapropiarse para sobrevivir. Y lo más irónico es que todo comenzó con un proyecto que parecía menor, que nació de un plagio que sus propios autores despreciaron y sin embargo terminó cambiando el cine para siempre. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro donde hablo del duelo final del bueno, el feo y el malo. Una escena que no es solamente un tiroteo, sino una coreografía de miradas, silencios y música, donde Leone y Morricone llevan todo lo aprendido a su máxima expresión. Un clímax que convirtió un simple duelo en una de las secuencias más épicas de la historia del cine. Y ya que estás, dale un like, que creo que me lo he merecido. Nos vemos en el siguiente vídeo.